El M3 Stuart, oficialmente Light Tank M3, fue un tanque ligero estadounidense de la Segunda Guerra Mundial. Una versión mejorada entró en servicio como M5. Se suministró a las fuerzas británicas y otras de la Commonwealth en régimen de préstamo y arrendamiento antes de la entrada de los Estados Unidos en la guerra. A partir de entonces, fue utilizado por las fuerzas estadounidenses y aliadas hasta el final de la guerra. El nombre de servicio británico Stuart proviene del general Jeb Stuart de la Guerra Civil estadounidense y se usó tanto para el M3 como para el derivado M5 Light Tank. En uso en los Estados Unidos, los tanques se conocían oficialmente como Light Tank M3 y Light Tank M5. Los Stuart se utilizaron por primera vez en combate en la campaña del norte de África. Alrededor de 170 fueron utilizados por las fuerzas británicas en la Operación Crusader, desde el 18 de noviembre al 30 de diciembre de 1941. Los Stuart fueron los primeros tanques tripulados por estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial en enfrentarse al enemigo en un combate tanque contra tanque cuando se usaron en Filipinas en diciembre de 1941 contra los japoneses. Fuera de la Guerra del Pacífico, en los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, el M3 se usó para reconocimiento y detección. Al observar los eventos en Europa y Asia durante la Segunda Guerra Mundial, los diseñadores de tanques estadounidenses se dieron cuenta de que el tanque ligero M2 se estaba volviendo obsoleto y se dispusieron a mejorarlo. El diseño mejorado con un blindaje más grueso, suspensión modificada y un nuevo sistema de retroceso del cañón, se denominó Light Tank M3. La producción del vehículo comenzó en marzo de 1941 y continuó hasta octubre de 1943. Según los estándares de la era de los tanques ligeros, el Stuart estaba bastante blindado. Tenía 38 milímetros de blindaje en la parte delantera superior del casco, 44 milímetros en la parte delantera inferior del casco, 51 milímetros en el mantelete del cañón, 38 milímetros en los lados de la torreta, 25 milímetros en los lados del casco y 25 milímetros en la parte trasera del casco. Al igual que su predecesor directo, el M2A4, el M3 estaba inicialmente armado con un cañón M5 de 37 milímetros y 5 ametralladoras Browning M1919A4, una coaxial con el cañón principal, una encima de la torreta en un M20 antimontaje de aeronave, otro en montaje de bola en proa derecha y 2 más en los ponzones de casco derecho e izquierdo. Más tarde, el cañón principal fue reemplazado por el M6, un poco más largo, y se retiraron las ametralladoras secundarias. Las variantes M3 y M3A1 estaban propulsadas por un motor radial refrigerado por aire, ya sea un Continental W670 de 7 cilindros alimentado con gasolina, 8.936 construidos, o un Diesel Giberson T1020 de 9 cilindros, 1.496 construidos. Ambas centrales eléctricas se desarrollaron originalmente como motores de avión. Internamente el motor radial estaba en la parte trasera y la transmisión en la parte delantera del casco del tanque. El eje de la hélice que conectaba el motor y la transmisión pasaba por el centro del compartimento de combate. El cigüeñal del motor radial se colocó alto en la parte inferior del casco y contribuyó al perfil relativamente alto del tanque. Cuando se introdujo un piso de torreta giratoria en el M3 híbrido y el M3A1, la tripulación tenía menos espacio. Se construyeron otras 3.427 variantes del M3A3 con casco modificado, similar al M5, torreta nueva y motor de gasolina Continental W670. En contraste con el M2A4, todos los tanques de la serie M3-M5 tenían una rueda trasera para aumentar el contacto con el suelo, mientras que en el M2 la rueda trasera no tocaba el suelo y no ayudaba en la suspensión. Para aliviar la demanda, durante la guerra de los motores aerodinámicos radiales utilizados en el E3, se desarrolló una nueva versión, utilizando motores de automóvil Cadillac V8 gemelos y transmisiones Hydramatic gemelas que operan a través de una caja de transferencia. Esta versión del tanque era más silenciosa, fresca y espaciosa. La transmisión automática también simplificó el entrenamiento de la tripulación. El nuevo modelo, inicialmente llamado M4, pero redesignado como M5 para evitar confusiones con el M4 Sherman, presentaba un casco rediseñado con una plataforma trasera elevada sobre el compartimiento del motor, un glacis inclinado. La placa y las escotillas del conductor se trasladaron a la parte superior. Aunque la principal crítica de las unidades que usaban Stuarts era que carecía de potencia de fuego, la serie M5 mejorada mantuvo el mismo cañón de 37 milímetros. El M5 reemplazó gradualmente al M3 en producción desde 1942 y después de que el proyecto M7 resultó insatisfactorio, fue reemplazado por el tanque ligero M24 en 1944. La producción total de tanques M5 y M5A1 fue de 8.884. Se produjeron 1.778 carros de motor obús M8 de 75 milímetros adicionales basados en el chasis M5 con una torreta abierta.
Los tanques ligeros se entregaron a batallones de tanques. Una de las 4 compañías era una compañía de tanques ligeros, batallones de tanques ligeros y escuadrones de reconocimiento de caballería. El papel original del tanque ligero en estas formaciones era similar al de los tanques medianos y se esperaba que atacaran a los blindados enemigos con proyectiles AP y posiciones enemigas con proyectiles G. Como resultado, el entrenamiento de artillería de tanques para petroleros ligeros y medianos era común. Los manuales de campo del ejército de los Estados Unidos escritos antes de 1944 muestran claramente que los tanques ligeros iban a ser parte de un asalto blindado a las posiciones enemigas, y en estos manuales había ejemplos de disparos contra armaduras enemigas. Al perseguir a un enemigo, se esperaba que los batallones de tanques ligeros se movieran paralelos a las columnas enemigas y junto con las unidades de infantería e ingenieros que los acompañaban, tomaran terreno crítico que bloqueará la retirada hostil. A pesar del hecho de que no se esperaba que los pelotones de tanques ligeros funcionaran como una unidad de reconocimiento, podían usarse con fines de reconocimiento. En esta función, se esperaba que permanecieran detrás de la principal fuerza de reconocimiento como elemento de apoyo y aumentaran la potencia de fuego cada vez que se estableciera contacto con el enemigo. Los ejércitos británico y de la Commonwealth fueron los primeros en utilizar el tanque ligero M3 como Stuart en combate. Desde mediados de noviembre de 1941 hasta finales de año, unos 170 Stuarts, en una fuerza total de más de 700 tanques, participaron en la Operación Crusader durante la campaña del norte de África, con malos resultados. Esto es a pesar del hecho de que el M3 era superior o comparable en la mayoría de los aspectos a la mayoría de los tanques utilizados por las fuerzas del eje. El tanque alemán más numeroso, el Panzer III Ausf G, tenía un blindaje y una velocidad casi idénticos al M3, y los cañones de ambos tanques podían penetrar el blindaje frontal del otro tanque desde más de 1000 metros. El tanque italiano más numeroso, y el segundo tanque más numeroso del eje en general, el Fiat M1340, era mucho más lento que el Stuart, tenía un blindaje ligeramente más débil a su alrededor y no podía penetrar el casco delantero del Stuart ni el blindaje de la torreta a 1000 metros. Mientras que el arma de Stuart podría penetrar cualquier punto del M1340. Aunque las altas pérdidas sufridas por las unidades equipadas con Stuart durante la operación tuvieron más que ver con las mejores tácticas y entrenamiento del Afrika Korps que con la aparente superioridad de los vehículos de combate blindados alemanes utilizados en la campaña del norte de África, la operación reveló que el M3 tenía varias fallas técnicas. En las quejas británicas se menciona el cañón M5 de 37 mm y el diseño interno deficiente. La tripulación de torreta de 2 hombres era una debilidad significativa y algunas unidades británicas intentaron luchar con tripulaciones de torreta de 3 hombres. El Stuart también tenía un alcance limitado, lo que era un problema grave en la guerra del desierto de gran movilidad, ya que las unidades a menudo superaban sus suministros y quedaban varadas cuando se quedaban sin combustible. En el lado positivo, a las tripulaciones les gustó su velocidad relativamente alta y su confiabilidad mecánica, especialmente en comparación con el tanque Crusader, que comprendía una gran parte de la fuerza de tanques británica en África hasta 1942. El Crusader tenía un armamento y una armadura similares a los del Stuart, pero era más lento, menos confiable y varias toneladas más pesado. El Stuart también tenía la ventaja de un arma que podía lanzar proyectiles de alto poder explosivo. Los proyectiles G no estaban disponibles para el cañón de 2 libras QF de 40 mm montado por la mayoría de los cruzados, lo que limitaba severamente su uso contra cañones antitanque emplazados o infantería. El principal inconveniente del Stuart era su baja capacidad de combustible y autonomía. Su alcance operativo era de solo 121 kilómetros a campo traviesa, aproximadamente la mitad que el Crusader. En el verano de 1942 los británicos solían mantener a los Stuart fuera del combate tanque a tanque, usándolos principalmente para reconocimiento. La torreta se eliminó de algunos ejemplos para ahorrar peso y mejorar la velocidad y el alcance. Estos se hicieron conocidos como Stuart Rexce. Algunos otros se convirtieron en vehículos blindados de transporte de personal conocidos como Stuart Kangaroo, y algunos se convirtieron en vehículos de comando y se conocieron como Stuart Command. Los M3, M3A3 y M5 continuaron el servicio británico hasta el final de la guerra, pero las unidades británicas tenían una proporción menor de estos tanques ligeros que las unidades estadounidenses. El otro gran receptor de préstamo y arriendo del M3, la Unión Soviética, estaba menos contento con el tanque, ya que lo consideraba sin armas, blindado, con probabilidades de incendiarse y demasiado sensible a la calidad del combustible. El motor de avión radial del M3 requería combustible de alto octanaje, lo que complicaba la logística soviética ya que la mayoría de sus tanques usaban diésel o combustible de bajo octanaje. El alto consumo de combustible condujo a una característica de rango pobre, especialmente sensible para su uso como vehículo de reconocimiento.
Además, en comparación con los tanques soviéticos, las orugas más estrechas del M3 dieron como resultado una mayor presión sobre el suelo, lo que los atascó más fácilmente en las condiciones fangosas de Rasputitsa de primavera y otoño y las condiciones de nieve en invierno en el frente oriental. En 1943 el Red Army probó el M5 y decidió que el diseño mejorado no era mucho mejor que el M3. Estando menos desesperados que en 1941, los soviéticos rechazaron una oferta estadounidense para suministrar el M5. Los M3 continuaron en el servicio del Ejército Rojo al menos hasta 1944. Uno de los usos más exitosos del M5 en combate se produjo durante la batalla de Anzio, cuando se abrió paso entre las fuerzas alemanas que rodeaban la cabeza de playa. Las tácticas requerían un avance inicial de una compañía de tanques medianos para destruir las defensas más pesadas, seguido de un batallón de infantería que atacaría a las tropas alemanas que se estaban quedando atrás de los tanques medianos. Dado que muchas fortificaciones y posiciones ocultas habrían sobrevivido al asalto inicial de tanques medianos, la infantería se enfrentaría a las tropas alemanas fortificadas restantes. Detrás de la infantería venían los M5 de una compañía de tanques ligeros que atacaban estas posiciones cuando la infantería se lo indicaba, generalmente mediante el uso de granadas de humo verdes. El ejército de los Estados Unidos desplegó inicialmente 108 tanques ligeros Stuart en Filipinas en septiembre de 1941, equipando a los batallones de tanques 194 y 192 del ejército de los Estados Unidos. El primer combate de tanque contra tanque de los Estados Unidos que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial comenzó el 22 de diciembre de 1941, cuando un pelotón de 5 M3 liderado por el teniente Ben Morin se enfrentó al 4º Regimiento de Tanques del Ejército Imperial Japonés tipo 95 AGO ligero tanques al norte de Damortis. El teniente Morin, con su cañón de 37 mm bloqueado el retroceso, maniobró su M3 fuera de la carretera, pero recibió un impacto directo al hacerlo y su tanque comenzó a arder. Los otros 4 M3 también fueron alcanzados, pero lograron abandonar el campo por sus propios medios. El teniente Morin resultó herido y él y su tripulación fueron capturados por el enemigo. Los M3 de los batallones de tanques 194 y 192 continuaron en escaramuzas con los tanques del 4º Regimiento de Tanques mientras continuaban su retirada por la península de Bataan, y el último combate tanque contra tanque tuvo lugar el 7 de abril de 1942. Mientras el 15 Ejército japonés amenazaba el sur de Birmania a fines de febrero de 1942, la 7ª Brigada Blindada del Ejército Británico aterrizó en Rangún con 114 M3 Stuarts que portaban el roedor verde de las ratas del desierto. Apoyaron a la 17 División India y la 1ª División de Birmania en la retirada hasta que lograron escapar a la India en abril. Debido a la naturaleza naval de la campaña del Pacífico, el acero para la producción de buques de guerra tuvo prioridad sobre los tanques para el ejército japonés, creando por defecto un tanque ligero que se desempeñó admirablemente en el terreno selvático del Pacífico Sur. De la misma manera, aunque los Estados Unidos no se vio obstaculizado por las restricciones industriales, el tanque ligero M3 de los Estados Unidos demostró ser un vehículo blindado eficaz para luchar en entornos selváticos. Al menos uno fue capturado en Filipinas. Con el avance del ejército japonés hacia la India dentro del teatro del sudeste asiático de la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido retiró rápidamente sus unidades de tanques de la Segunda Royal Tank Regiment y 7ª Hussars Stuart, que también contenían algunos tanques ligeros M2A4, del norte de África, y los desplegó contra el 14 Regimiento de Tanques japonés. Para cuando los japoneses fueron detenidos en Imphal, solo un Stuart británico permanecía operativo. Cuando los Estados Unidos entró en la guerra en 1941, comenzó a suministrar AFB a China, incluidos M3 Stuarts y más tarde, tanques medianos M4 Sherman y destructores de tanques M18 ICAT, que se filtró a través de Birmania. Aunque los tanques ligeros de los Estados Unidos habían demostrado ser efectivos en la guerra en la jungla, a finales de 1943, los batallones de tanques del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos estaban haciendo la transición de sus tanques ligeros M3-M5 a tanques medianos M4, principalmente por el mucho mayor efecto de explosión de alto explosivo del cañón de 75 mm del M4, que disparó un proyectil mucho más grande con una carga explosiva más pesada. Cuando el ejército de los Estados Unidos se unió a la campaña del norte de África a finales de 1942, las unidades Stuart aún formaban una gran parte de su fuerza blindada. Después de la desastrosa batalla de Kasserine Pass, Estados Unidos rápidamente siguió a los británicos al disolver la mayoría de sus batallones de tanques ligeros y reorganizar los batallones de tanques medianos para incluir una compañía de tanques ligeros, donde los Stuart realizaban principalmente las misiones tradicionales de caballería de exploración y detección,
Durante el resto de la guerra, la mayoría de los batallones de tanques estadounidenses tenían 3 compañías de M4 Sherman y una compañía de M3 o M5 M5A1. En Europa los tanques ligeros aliados recibieron funciones de apoyo de fuego de caballería e infantería, ya que su armamento principal ligero no era competitivo contra los vehículos de combate blindados enemigos más pesados. Sin embargo, el Stuart seguía siendo efectivo en el combate en el Teatro del Pacífico, ya que los tanques japoneses eran relativamente raros y tenían una armadura más ligera que incluso los tanques ligeros aliados. Los soldados de infantería japoneses no estaban bien equipados con armas antitanque y como tales, tenían que usar tácticas de asalto cuerpo a cuerpo. En este entorno el Stuart era solo moderadamente más vulnerable que los tanques medianos. Aunque el Stuart iba a ser completamente reemplazado por el nuevo M24 Chaffee, la cantidad de M3 M5 producidos fue tan grande, más de 25.000, incluido el HMC M8 de 75 mm, que el tanque permaneció en servicio hasta el final de la guerra y mucho después. Además de los Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética, que fueron los principales usuarios, también lo utilizaron Francia, M3A3 y M5A1, China, M3A3 inmediatamente después de la guerra, M5A1, y los partisanos de Josip Broz Tito en Yugoslavia, M3A3 y pocos M3A1. Con las limitaciones tanto del arma principal como de la armadura, el papel de combate previsto del Stuart en Europa Occidental cambió significativamente. Las compañías de tanques ligeros a menudo se combinaban con unidades de reconocimiento de caballería o se usaban para proteger e incluso se usaban en funciones de suministro o mensajería para unidades de tanques medianos. El 9 de diciembre de 1944 el batallón de tanque 759 avanzó sobre una colina cerca de Bogain, pero fue objeto de un contraataque de las fuerzas alemanas, incluido un cañón de asalto autopropulsado pesado, que recibió más de 100 impactos directos a distancias tan bajas como 69 metros sin daños apreciables. En enero de 1945, un informe al general Eisenhower concluyó que el Stuart era obsoleto en todos los aspectos como tanque de combate y que no apagaría el fuego alemán ni dañaría el cañón de 37 mm a los tanques alemanes o a los cañones SP. Después de la guerra, algunos países optaron por equipar a sus ejércitos con Stuarts excedentes de guerra baratos y confiables. El ejército nacionalista chino, que sufrió un gran desgaste como resultado de la guerra civil que siguió, reconstruyó sus fuerzas blindadas adquiriendo vehículos excedentes que las fuerzas estadounidenses dejaron en Filipinas, incluidos 21 M5A1 para equipar 2 compañías de tanques. El M5 desempeñó un papel importante en la Primera Guerra de Cachemira, 1947, entre India y Pakistán, incluida la Batalla del Paso de Zoji, la que se libró a una altura de casi 3.700 metros. Los M3A1 y M3A3 fueron utilizados por las fuerzas británicas en Indonesia durante la Revolución Nacional de Indonesia, donde sufrieron grandes pérdidas debido al delgado blindaje del Stuart. Fueron utilizados hasta 1946 cuando los británicos se marcharon. Los M3A1 y M3A3 se entregaron al Ejército Real de las Indias Orientales de los Países Bajos, que los utilizó hasta el final de los combates antes de entregar los tanques al ejército de Indonesia. El tanque entró en acción durante las rebeliones de Darul Islam en Aceh y Java, las rebeliones de RMS en el sur de Maluku, las rebeliones de Perry en Sumatra, las rebeliones de Permesta en el norte de Sulawesi y la lucha contra el movimiento 30 de septiembre. Durante las décadas de 1960 y 1970, el ejército portugués también utilizó tanques recibidos como ayuda militar de Canadá en la Guerra de Angola, donde su capacidad todoterreno, en comparación con los vehículos de ruedas, fue muy apreciada. En 1967, el ejército portugués desplegó 3 tanques ligeros M5A1, apodados Milocas, Licas y Gina por sus tripulaciones, en el norte de Angola, que sirvieron con el batallón de caballería 1927 comandado por el mayor de caballería João Mendes Paulo, estacionado en Namboangongo. Los vehículos se emplearon principalmente para tareas de escolta y recuperación de convoyes y operaciones limitadas de contrainsurgencia contra el Frente de Liberación Nacional de Angola, que los apodaron Elefante Dundum. Milocas fue destruida por un incendio accidental en 1969, mientras que Gina y Licas fueron retiradas del servicio activo en 1972, siendo la primera enviada a Luanda y la segunda terminó en 1973 como pastillero de seguridad del aeródromo en el aeródromo de Zala de la Fuerza Aérea Portuguesa. Las fotografías de la época muestran algunas modificaciones al diseño básico, a saber, la omisión de la ametralladora de proa, reinstalada en un soporte de pivote en el techo de la torreta, y un pequeño reflector colocado frente a la cúpula del comandante. Durante la Guerra del Fútbol de 1969, que duró 4 días, El Salvador invadió Honduras en un ataque de guerra total, utilizando el M3 Stuart como tanque de batalla principal.
El Salvador capturó 8 ciudades importantes antes de que la Organización de los Estados Americanos dispusiera un alto el fuego. El cuerpo blindado de Sudáfrica continuó usando M3A1 en una función de reserva hasta 1955. Algunos fueron reacondicionados localmente en 1962 y permanecieron en servicio hasta 1964. La flota se retiró en 1968 debido a la escasez de piezas. El M3 Stuart todavía está en la lista activa de las Fuerzas Armadas de Paraguay, y 10 de los tanques se reacondicionaron en 2014 para proporcionar una capacidad de entrenamiento. Las características principales son: peso, 15,2 toneladas. Largo, 4,8 metros con protectores de arena y caja de almacenamiento trasera. Ancho, 2,2 metros con protectores de arena. Altura, 2,5 metros sobre ametralladora antiaérea. Tripulación, 4, comandante, artillero, conductor, asistente de conductor. Armadura, entre 9,5 a 50,8 milímetros. Armamento principal, un cañón M6 de 37 milímetros en montaje M44 con 147 rondas. Armamento secundario, 3 ametralladoras Browning M1919A4 calibre 30, 7,62 milímetros con 6.750 rondas. Planta motriz, un motor Twin Cadillac Serie 42, 220 HP, 160 kW a 3.400 revoluciones por minuto. Potencia peso, 13,14 caballos de fuerza por tonelada. Transmisión, Hidramatic. 4 velocidades hacia adelante y una hacia atrás. Suspensión de resorte de voluta vertical, WSS. Capacidad de combustible, 340 litros. Rango operativo, 160 kilómetros. Velocidad máxima, 58 km/h en carretera.